Magíster Darwin Awalsaka. Tengo el honor de presentar mi trabajo individual. Esta vez pido mil disculpas porque no pude hacer el video compartiendo pantalla, pero bueno, estoy aquí para de alguna forma presentar el deber, tratar de hacerlo de la mejor manera posible. Bien, el deber es sobre la elaboración de una línea de tiempo sobre las reformas curriculares y cómo éstas han cambiado a lo largo de los años. Específicamente se tomó desde 1944 hasta la actualidad, rescatando los cambios más significativos de estos. En 1944 la reforma curricular se vio cambiada por nuevos enfoques pedagógicos y actualizaciones de contenidos curriculares. También se implementó el modelo de educación tradicional memorístico. Se da también la implementación de educación técnica y vocacional influenciada por corrientes pedagógicas progresistas. Se incorpora el inglés en la educación secundaria. Atiende aspectos como cívica, educación para el trabajo y educación en artes. En 1950, en la década de formación de docentes, se incorpora la creación de instrumentos para capacitación y formación de maestros con títulos de profesor. En 1964, la educación básica y la diversificada, se instituyó la educación básica y diversificada profesionalizante en secundaria y se añade la enseñanza primaria rural con 6 años. En 1977 la extensión de educación básica se extiende a 9 años. En esta la educación es obligatoria y se implementa la gratuidad. En la educación intercultural bilingüe de 1983 se reconoce como la educación intercultural bilingüe y se enfatiza la educación preescolar. En 1996, la reforma consensuada, se reforma el currículum con un plan decenal de educación. La educación obligatoria se amplía durante 13 años. La educación preescolar se incorpora de forma obligatoria en la educación básica. También la inserción de contenidos mínimos obligatorios estructurados a través de áreas de conocimiento. En el 2010 se actualiza y se fortalece el área curricular, es decir, se concentra fundamentalmente en la metodología y la pedagogía crítica con enfoque central en el proceso de enseñanza. Se centra en el aprendizaje cognitivista con predominio del constitutivo y aprendizaje significativo. Se incorpora el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño y el uso de TICs. También se aprueba el Bachillerato General Unificado en este año. Se introduce la educación por competencias para el bachillerato técnico que prepara a los estudiantes para el mercado laboral. En el 2016 se da un ajuste curricular, se establece áreas, niveles y subniveles educativos en base a los contenidos básicos con carácter imprescindible o deseable. El currículum se establece como carácter de flexible, abierto a la atención de las necesidades de los estudiantes. El personal docente tiene autonomía en la planificación y ejecución de la práctica educativa. Se establece el perfil de salida de estudiantes de EGB y BGU. En el 2018 hablamos de que en la reforma del plan de estudios se crea e institucionaliza el programa de acompañamiento pedagógico en territorio. Se incorpora una hora pedagógica semanal con la asignatura de desarrollo humano integral. En el 2020, el plan educativo COVID-2019, se rediseña el currículum vigente, que es del 2016, y se establece un currículum priorizado por subniveles.
El enfoque de esta reforma consistía en dar prioridad a contenidos imprescindibles y que los niños, niñas y adolescentes y adultos continúen con sus estudios en el contexto de la pandemia. En el 2022, la reforma educativa, de acuerdo ministerial Minieduc 2022-00010, se notifica la aplicación obligatoria del proyecto que incluye adaptación de la carga horaria de educación física y educación cultural artística en función de los intereses y necesidades de los estudiantes. Se incorpora el segundo idioma con una carga horaria específica, implementación del plan de estudio con carga horaria para cada nivel educativo. En el 2023, la reforma curricular se priorizan las habilidades de la lectura escrita y el pensamiento crítico en todas las asignaturas y áreas. Se prioriza las horas por materias en las que se dan la prioridad el lenguaje y las matemáticas. Se flexibiliza las horas de educación física y educación cultural y artística. Bien. El sistema educativo ecuatoriano ha experimentado una transformación muy significativa a lo largo de las 8 décadas que se presentan en esta línea de tiempo. Estas marcadas por reformas curriculares que reflejan cambios pedagógicos, sociales y tecnológicos de cada época. Desde los enfoques tradicionales y memorísticos de mediados del siglo XX hasta las reformas contemporáneas centradas en competencias y pensamientos críticos. Estas actualizaciones han moldeado la forma en que se enseña y se aprende en las instituciones educativas del país. Bien, profe. Esa es la presentación que he preparado. Muchas gracias.